Bueno, empezó la transmisión, 8 en punto, un ratito antes de cenar. Estamos haciendo transmisión dual, tanto en Instagram como en Facebook, así que podés ir eligiendo desde dónde vernos. Vamos a ir esperando que se vayan conectando uno a uno. Roxana está en los controles. Lo dejé en buenas manos. Ahí tengo Instagram funcionando perfectamente, esperando que la gente se vaya conectando. Y bueno, ahí a mí... temita, no le metimos a Facebook el cable. Ya lo puse. Si querés pasármelo de este lado y yo se lo pongo. Creo que no hay nadie todavía en... No, vos no querés. Bueno, ahora sí. Bueno, hola Viviana, ¿cómo estás? Este es el momento en que llegaste primera, te saludan y capaz te da vergüenza. Bueno, bienvenida. Estamos ok en Facebook. Estamos ok en Facebook. Bueno, vamos a esperar unos instantes antes de comenzar. Hoy nos estamos reuniendo para conversar sobre emociones, charlar un poquito sobre emociones. Esta es la semana de emociones en Analema, particularmente porque tenemos nuestra primera camada del año que está por tener su jornada de emociones el sábado y nos cayó de suerte, no fue elegido. Estamos con el programa El Futuro del Trabajo y nos toca justamente inteligencia emocional. Bueno, en breves instantes ya estoy comenzando la transmisión. Les digo que todo lo que quieren, váyanlo dejando en el feed de comentarios, preguntas que quieran hacer, inquietudes que tengan, compartir lo que ustedes quieran, es más que bienvenido. Bueno, Ro, ¿estamos ok en las dos? ¿Estamos ok en todos? ¿Estamos en las dos ok? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un ratito de las emociones. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar del emocionarnos. Y con esto quiero decir algo que nos pasa habitualmente. Nos emocionamos, no estoy diciendo nada nuevo ni nada novedoso, pero a pesar de eso, creo, y nos ha tocado vivir, tanto a mí como a Roxana, no tenemos un registro profundo de lo que son las emociones, ¿no? Entonces, bueno, como primera instancia, hacer un pequeño recorrido del ser humano que llega hasta nuestros días, ¿no? Un ser humano que se identifica frente a los demás animales de la creación como un ser racional. ¿Bien? Y en esto de decir de ser racional, justamente lo ponemos arriba de un podio como si fuera lo más importante, lo único importante. Y pareciera que todo lo demás, que es el ser humano también, podemos decir que el ser humano es un montón de cosas, y esas cosas las dejamos relegadas a un lado, de lado, y pareciera que no es importante. Bueno, ahí se sumó bien, Rose. Bienvenida. ¿Sí? Entonces, bueno, vivimos en una sociedad donde le damos mucho valor, muchísimo valor, a ser un ser pensante, a ser un ser racional. Y pareciera que entonces lo que es emocional, lo que tiene que ver con el cuerpo, es algo que relegamos y algo que finalmente terminamos ocultando. Es algo que terminamos ocultando. De ahí que aparezca esto que te comentaba hace un rato. Cuando nos toca preguntarle a alguien ¿en qué emoción estás? ¿Sí? Empiezan a pensar. Con suerte nos dicen cuál. Y en un gran porcentaje, casi la mayoría, cuando nos dicen esa, en la que creen que están, no traen una palabra que en el diccionario designe una emoción. ¿Sí? Entonces aparecen constructos, ideas, ¿no? Estoy frustrada, ¿sí? Me agarra frustración. Y la frustración no termina siendo una emoción, no da cuenta de algo que pasa en el cuerpo. Así que bueno, vamos por esto. Gente que no identifica la emoción,
Gente que cuando la identifica, mayoritariamente, no trae una palabra que tiene que ver con la emoción, ¿sí? Y cuando le preguntamos a estos que sí nos dicen que están en la emoción, y le preguntamos a ver si recuerdan en otro momento, o en ese momento, qué es lo que sienten, no tienen un registro sólido, concreto, de qué es lo que le pasa cuando están en las emociones. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando estoy alegre, ¿qué me pasa? Bueno, podemos ir a los clichés, podemos decir, me sonrío, me río, bien, pero ¿qué más sentís en el cuerpo? ¿Mm? Entonces aparece esto, tenemos muy poco registro de lo que las emociones son, qué nos producen en nuestro cuerpo, bien. Y volviendo a la idea que comentaba hace un rato para los que se fueron sumando, hola a todos, gracias por estar, ¿sí? Hay una idea de que emocionarse está mal, que emocionarse es tabú, que si te enojas perdés, ¿no? En el ámbito de las empresas escuchamos muchísimo ese cliché, ese eslogan, si te enojas perdés, ¿no? Lo emocional como algo que tiene que ver con lo animal, con algo que hay que ser desterrado, que si lo haces, quedas mal. Una de las cosas que siempre tomamos contacto con alumnos de la formación es el clásico, ¿sí? Y esto no solo pasa con mujeres, pero habitualmente yo lo vi con mujeres, que quizás se animan más a emocionarse o les vive la emoción de una manera distinta, ¿no? La mujer, la chica que quizás llora, ¿sí? Después del llorar, del entristecerse, ¿sí? Se tapa la cara y te dice, te pido perdón, ¿sí? Porque me emocioné, ¿no? Entonces, fijémonos, algo que está switchado, diseñado, ahora lo vamos a ver, anatómicamente construido, dispuesto en el ser humano, algo que es tan normal como comer, tomar agua, ir al baño, tener relaciones sexuales, etcétera, 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 de repente se transforma en un tabú. Entonces de repente no decimos, te pido disculpas porque acabo de pensar una estrofa maravillosa de una canción o de una poesía, ¿sí? No pedimos disculpas por eso que hace nuestro cerebro, ¿sí? Y sí pedimos disculpas porque nos emocionamos. ¿Bien? Entonces esta idea, volviendo a lo que empezábamos conversando al principio, no tenemos registro de las emociones, no sabemos cómo se llaman, ¿sí? No tenemos registro de qué es lo que nos pasa en el cuerpo cuando aparecen, ¿sí? ¿Y por qué crees que será? ¿Sí? Garpa emocionarse, garpa mostrar la emoción. Habitualmente hay un montón de emociones que no, ¿sí? Que no garpan, ¿sí? Que no te da, nadie te felicita porque te emocionaste de tristeza, nadie te felicita porque te emocionaste de enojo, ¿no? Pero lo que yo les quiero contar ahora es que estas emociones están cableadas, ¿sí? En el cuerpo está todo dispuesto para que ellas ocurran, ¿sí? Insisto, como el corazón late, como los músculos se contraen, de la misma manera que nos pasa todo eso, nos podemos emocionar. Entonces traerles un poco la idea que tenemos en el Alema de las emociones, no es nada que sea exclusivamente nuestro, pero sí tiene que ver con una mirada muy particular del fenómeno de la emoción, ¿no? Las emociones están ahí, en tu cuerpo, para algo. Están para generar algo. Algo que te voy a decir sobre las emociones, por ejemplo, es que sí, las emociones, recién cuando te contaba, ¿no? Nadie pide disculpas porque hace algo con su pensamiento, algo que parece maravilloso y que premiamos y que aplaudimos. Nadie pide, che, disculpas porque pensé esta idea maravillosa. Ahora sí pedimos disculpas porque nos enojamos, sí pedimos disculpas porque nos entristecemos. ¿Bien? Fíjate que en esto, en lo racional, está que yo puedo usar mi cerebro de manera consciente para obtener un resultado, para obtener un producto de ese pensamiento. En el caso de las emociones, no nos pasa eso. Las emociones nos viven, aparecen. De repente estábamos en una emoción, aunque no nos demos cuenta, veníamos caminando por la calle, pasa algo y de repente nos asustamos, nos agarra ansiedad, nos enojamos, nos da vergüenza. ¿Bien? De un momento a otro cambiamos la emocionalidad.
Y pareciera que, en primera instancia, te voy a decir, no tenemos control sobre esto. Nos pasa. ¿Bien? De la misma manera que cierto tipo de pensamiento nos pasa todo el tiempo. Nuestra mente habitualmente está todo el tiempo divagando, ¿no? Fíjate cuando querés leer un libro, una noticia, necesitas estudiar algo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta concentrarnos? Pareciera que este movimiento de la mente que está pensando todo el tiempo, va y viene, hace lo que quiere, piensa en las cosas más locas, ¿sí? Ocurre todo el tiempo y ocurre de una manera que nos es inconsciente. ¿Bien? Si esto lo saludamos a todos, si esto lo sumamos, si esto lo vemos desde el punto de vista de la neuroanatomía, ¿sí? Podemos decir que las regiones del cerebro donde nos emocionamos, ¿sí? Tienen que ver con lo inconsciente, ¿sí? Son procesos que no están bajo nuestro control, como si mover la mano, ¿sí? Hablar de manera consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto que sea inconsciente, que no lo podemos controlar, fíjate cuánto tiene que ver con la mente o una mirada racional, ¿sí? Si yo sé que algo va a pasar, yo puedo tomar medidas para controlarlo, evitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que la emoción nos aparece. ¿Bien? Nos aparece y nos cambia el cuerpo, nos cambia la mirada, nos cambia la corporalidad, automáticamente quizás nos aparezca un comportamiento, hacemos algo. Imagínate cuando te enojas, tanto si lo expresás como si te lo guardás, fíjate que aparece un comportamiento muy claro. Entonces retornemos, ¿no? Las emociones nos viven, aparecen sin mucho control. Y esto hace que nos dé miedo, querramos erradicarlas, querramos patearlas afuera, querramos ocultarlas, ¿no? ¿Será que esta falta de registro emocional, que nos toca chequear muchas veces con Roxana, tenga que ver con eso? Me pasa la emoción y me olvido rápido que me pasó, trato de ocultarla. Me acuerdo rápidamente una jornada de emociones de hace unos años, donde una participante me dice: ¿pero cómo? ¿Nos vamos a emocionar de tristeza? Eso está mal. Esto es terrible. Mirá si alguien se pone a llorar, ¿no? Y vuelvo a lo que te decía hace un rato. ¿Cuál es el problema? Todo en tu cuerpo está preparado para poder llorar, ¿sí? ¿Qué tiene de malo poder llorar? Ahora, en esto de que las emociones parecen que, y te iba a decir, me olvidé de esto, fíjate tu mascota, fíjate que habitualmente tanto tu perro, los perros no tanto, pero si tenés un gato, ¿sí? Si tenés otros animales, gallinas por ejemplo, me acuerdo las gallinas que tenía mi abuelo, fíjate que no pueden vocalizar, habitualmente no andan vocalizando por la vida, ¿sí? Pensá en un gato, yo tengo un gato, me es muy claro el ejemplo. No andan haciendo miau, 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 miau por la vida. Hacen miau cuando ciertas emociones aparecen, ¿no? Y ese miau no es un miau consciente, yo lo hago porque quiero, ¿sí? Lo hago porque me surge. Justamente funciona este cerebro que te estaba hablando, el mesoencéfalo, ¿sí? Es un cerebro medio, se le dice cerebro de caballo para ir mostrando cómo fue evolucionando el cerebro. Y lo hacen porque lo hacen, sin control. ¿Será que nos da miedo el emocionarnos porque nos aparece sin control? No lo podemos controlar. Y cuando nos aparece, más vale hacernos los tontos, los sotas, los giles, y olvidarnos rápidamente de que eso pasó. Y esto aparece y da cuenta y emerge el fenómeno de que pareciera que hay emociones que son buenas y emociones que son malas. Entonces, las malas más vale olvidarlas, más vale desterrarlas y perseguir todo el tiempo las que son buenas. ¿Bien? Y esto nos lleva a veces a vivir vidas sin sentido, porque ¿cómo sería vivir todo el tiempo en alegría? ¿Cómo sería vivir todo el tiempo en felicidad? Sería como la línea del el electrocardiograma muerto, ¿sí? Siempre lo mismo. Justamente la vida pareciera que es linda de disfrutar, ¿sí? Porque tiene contrastes.
Si yo no conozco la tristeza, difícilmente me alegre. Si no conozco la alegría, difícilmente me pueda entristecer. ¿Bien? Ahora, quiero volver a este tema que les contaba recién de, bueno, nos pasan y sos emocional. Fíjate que, de nuevo, ¿no? Si sos emocional está mal. Si sos emocional está mal. Y de nuevo, ¿no? Como poder hacer una diferencia entre lo que es inteligencia racional de lo que es inteligencia emocional. Ojalá fuera inteligencia emocional. ¿Sí? ¿No? Lo racional está bien, lo emocional está mal. Ahí había un señor que se llamaba Platón, ahí lo vi a un amigo, Carlitos Caporali, de vez en cuando nos trenzamos hablando de filósofos, y el muchacho este decía, el cuerpo es la prisión del alma. El cuerpo es la prisión del alma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que, fíjate, ¿no? El cuerpo y las pasiones del cuerpo es lo que hay que desterrar, es lo que hay que dejar de lado. ¿Bien? Y lo único que importa que es el alma, la mente, lo racional. Ahora te voy a contar que las emociones, a pesar de que no lo parezcan, a pesar de que quieran ser desterradas porque son emocionales, porque nos conectan con lo animal, justamente esto que te contaba de los gatos, ¿no? El gato quiere comer, entonces cuando quiere comer aparece una emoción que justamente le permite vocalizar, fonar, ¿sí? Y esto no suele pasar, el gato no está todo el día haciendo miau. El perro, por eso lo traje como ejemplo, porque es más molesto, ¿no? Pasa alguien por la calle y guau, 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 pero tiene que ver también con las emociones, tiene que ver con las emociones. Ahora, te quiero contar que detrás de cada emoción hay un pensamiento lógico muy, muy claro. ¿Sí? A pesar de que creemos que las emociones nos conectan con lo animal, con lo caprichoso, con lo que no está bien, yo te quiero contar hoy que detrás de cada emoción hay una lógica muy, 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 muy clara. Antes de contarte, le pregunto a mi operadora cómo viene todo. Todos bárbaros. Todos bárbaros, ninguna pregunta. Ninguna pregunta por Bueno, ahora. ya saben todos los que se van sumando. Cariños, te mandan abrazos y todo, pero... Yo también los quiero. Seguimos. Fíjate. Pensemos el enojo. ¿Sí? ¿Cuándo aparece el enojo? ¿Cuándo aparece el enojo? Y de nuevo, ¿cuál será el razonamiento que está atrás de ese enojo? Y ahí se la dejo, si quieren van contestando, si pueden. Sé que los que están en Facebook más cómodos en su casa, teclean más fácil que los que están con el celular en Instagram. ¿Qué pasa cuando te sobreviene el enojo? Y vamos a decir, los coaches tenemos esta idea, que las emociones que están ahí en tu mundo, generándote, ¿qué pasa? Bueno, a ver, cuando me enojo, me pongo colorado, ¿sí? El ceño se me frunce, enfoco la mirada en un objetivo, ¿bien? Puedo sentir calor en todo el cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque hay un aflujo, ¿sí?, de sangre a los músculos para hacer algo. ¿Bien? Pero todavía no llegamos a contestar la pregunta. Solemos explotar. Bien, ¿ves? Solemos explotar. Es la emoción que nos permite explotar. Para bien o para mal. Explotar, como decía un maestro mío, me dice mucho. Nos enojamos porque creemos, porque pensamos, aunque no lo pensemos conscientemente, que lo que sucedió es injusto. Que lo que sucedió no debería haber sucedido. Entonces, pensemos esta emoción. Detrás de cada enojo, si te la compras esta y te la llevas a tu vida, detrás de cada enojo existe la posibilidad de revisar qué es lo injusto. ¿Qué es lo que debió haber sucedido y no sucedió? Y entonces empieza, sin entrar hoy en la inteligencia emocional, empieza la posibilidad de que te empieces a revisar si eso que tenía que pasar, que vos crees que debía pasar,
verdaderamente tenía que pasar. O solamente es una expectativa tuya respecto del mundo, respecto del otro. ¿Ves? Ahí aparecen formas de pensar. Puede haber gente hoy que esté enojada con la pandemia, ¿sí? Porque no debió haber sucedido. Es injusto que haya sucedido. ¿Bien? Entonces pensamos, ¿tenemos un acuerdo con la vida, con los virus, con China, con quien vos quieras, con quien lo estés personificando? ¿Bien? ¿Tenías un acuerdo con esa persona de que no debía generar una pandemia? No. Fíjate que el enojo es, por definición, la emoción de la resistencia. Resistimos lo que sucede, porque lo que sucede no debió haber sucedido, según mis creencias, según mis valores, según la forma en que yo miro el mundo. ¿Ven? Una emoción, el enojo. Detrás de todos los enojos podés empezar a revisar. Me pasó con fulano, me pasó con el presidente, me pasó con el que me tenía que entregar un producto, no me lo entregó como yo quería, me enojé. ¿Sí? Yo espero para el país que pasen ciertas cosas, no pasan y me enojo. Detrás de cada enojo está la percepción automática, bajo un proceso racional, neuronal, cognitivo, de que es injusto, de lo que sucedió es injusto, de que lo que sucedió no debió haber sucedido de tal manera. Una emoción. Nosotros en la formación en Alema Coaching trabajamos con 14, ¿sí? 7 pares. Fíjate que puede haber un hilo, ¿no? Si tenés el enojo de este lado, la tiro ahí. No voy a tener paciencia para que me respondan, pero si me quieren responder, bienvenido sea, ¿no? Si hubiera un hilo que tiene 2 polos, ¿sí? Si de este lado está el enojo, ¿qué hay de este lado? ¿Qué habría de este lado? Antagónica, distinta. ¿Te acordás que hace un rato te hablaba de la alegría y la tristeza? La alegría y la tristeza. La alegría y la tristeza nos vamos moviendo entre 2 polos de eso mismo, ¿no? ¿Qué habría del otro lado del enojo? Fíjate que tiene un pensamiento contrario. Y yo decía que el enojo es esto que ocurrió. Fíjate de nuevo, ¿no? Porque no te lo estoy contando, pero lo podemos ir reconstruyendo. Para que haya una emoción, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. ¿Bien? Y fíjate que puede ser algo que esté en el mundo, afuera. Algo que me pase a mí en mi cuerpo, o inclusive las emociones se pueden disparar por recuerdos. La evocación de eso que sucedió, ese recuerdo, te puede poner una emoción particular. ¿No? Entonces, bueno, Ro, contame, ¿alguien respondió la del enojo? No, nadie respondió Bien, la del enojo. la pensamos juntos. Si el enojo dice, esto que sucedió no debió haber sucedido, esto que sucedió es injusto, del otro lado, en el otro polo, está la percepción de que esto que ocurrió, ¿sí? Era lo que debía ocurrir. Era lo que quería que ocurriese. Lo que está del otro lado del enojo. La paz, te dice Jessy. Me gusta Jessy La Paz. Me gusta Jessy La Paz. Muy bien. Fíjate cómo es vivir en enojo. No sé si alguna vez tocaste algún cable de electricidad sin dejar de vivir. ¿Sí? Yo cuando era chico me hacía el que arreglaba las cosas en casa. Y me he pegado unas patadas interesantes, ¿no? Bueno, vivir en enojo es como estar viviendo ahí arriba, ¿no? Todo el tiempo, en 220, con una energía en el cuerpo, una energía que finalmente, ahora lo vamos a ver, no sirve para nada. Si la dejamos. Entonces, del otro lado, claro, está la paz como aceptación. ¿Sí? Esto que sucedió debió haber sucedido, una primera instancia. Hay como muchas instancias en las emociones, y hay muchas instancias como van mutando y cambiando entre sí. Hay una alquimia emocional, ¿no? Hay un temor, hay un miedo que es instantáneo, y hay una actitud de
miedo frente a algo que va a pasar dentro de mucho tiempo, que le podemos decir temor. ¿Ven? No es lo mismo. Entonces, volviendo a lo que está del otro lado del enojo, podemos decir que hay una aceptación respecto de lo que ocurre. O sea, lo que ocurrió, está bien que ocurra, porque ocurrió. No me peleo con eso. Cuando hablamos que el enojo es la emoción de la resistencia, para bien o para mal, ¿sí? Depende para qué la usemos. Del otro lado está la aceptación. Esto que ocurrió está bien. Y como miedo y temor son dos categorías de lo mismo en distinto tiempo, vos podés hacer un pasito más en esa aceptación, ¿sí? Y agradecer que eso que pasó sucedió. De la aceptación puede emerger la gratitud. Porque no te lo dije todavía. Esto que nos pasa a nivel cognitivo, a nivel neuronal, los pensamientos, los conceptos que están detrás de las emociones, ¿sí? No vienen en la cabeza. Todo lo que necesitamos para que la emoción funcione viene en nuestro código genético, viene en nuestro ADN. Ahora, los pensamientos que gatillan esas emociones los aprendemos culturalmente. Entonces, las emociones, en cierta manera, a pesar de que hay una tendencia a que sean siempre las mismas, no son las mismas desde que nacimos como especie, desde que el humano dio sus primeros pasos a cómo las conceptualizamos hoy. Fíjate que el enojo en otra época, ¿qué buscaba? Y destruir la amenaza, destruir al otro, ¿no? Como yo le decía a mis hijos cuando se peleaban, mis dos varones, ¿cuál es el fin último del enojo? ¿Cuál es el fin último del enojo? Y anular, destruir al otro, ¿sí? Que no exista más. Fíjate que hoy un enojo puede mutar a esto que estábamos conversando recién, a que a mí me parezca injusto que haya sucedido lo que sucedió. Y esto de lo justo, siempre lo justo está regulado por una ley. Hay un acuerdo detrás. Entonces fíjate, de destruir la amenaza a decir, parecemos como mucho más livianos por suerte, y gracias a Dios, decir ahora, bueno, me incumplió un acuerdo. Entonces, porque me incumplió un acuerdo, me enojo. Entonces, yendo al otro lado, podemos decir, porque el otro me cumplió un acuerdo, ¿sí? Me emerge la gratitud, ¿sí? Gracias porque cumpliste tu palabra, porque hiciste eso que hiciste, porque a pesar de que dijiste que lo ibas a hacer, no tenías por qué hacerlo. Entonces, fíjate, grados distintos de aceptación, e incluso, fíjate cómo muta, ¿no? Esa paz que traía Jessie quizás no es lo mismo que una sensación de gratitud. Imagínate cuando te regalaron en una Navidad de tu infancia el regalo que vos querías, ¿no? Fue una explosión totalmente distinta como emoción, pero dice, bueno, pasó lo que yo quería, me sorprendió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a esto, los conceptos que están detrás de las emociones son culturales. Y hay emociones que son muy culturales. Por ejemplo, la vergüenza, la culpa. ¿Alguna más, Ro? Hay una tercera que siempre me olvido. No, la vergüenza, la culpa, la tristeza, yo la relaciono también con... Bien, acá Roxana me apunta. La tristeza, ¿sí? Con Roxana pensamos que es una emoción social. Sí. ¿No? Y ahí tiramos la pregunta que siempre usemos. ¿Te serviría la tristeza en el medio de una isla desierta? Estás vos como el náufrago con Wilson, la pelota. Bueno, estaba Wilson estaba corporizado. Pero estás sola en medio de una isla desierta. ¿Para qué te sirve la tristeza? A mí me gusta decir que la tristeza es una emoción social que convoca el abrazo, ¿no? Que convoca el reconocimiento, expresa el dolor de que algo se perdió, de que algo que era valioso se perdió. Ahora, si no hay un otro que me abrace, si no hay un otro que me contenga, ¿sí? ¿Para qué está esa emoción? Y ahí viene la vergüenza, otra emoción particular que da para 2, 3 vivos juntos, ¿sí? ¿Qué manifiesta la vergüenza?
¿Qué manifiesta? ¿Cuál será el concepto? ¿Cuál será el pensamiento que está atrás, ¿sí?, de la vergüenza, por ejemplo? ¿No? Hablábamos de la chica que llora y pide disculpas. ¿Por qué pide disculpas? Porque llorar no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lloro? Le estoy mostrando al mundo, ¿sí?, algo que estoy siendo, pero no me gusta que los demás miren de mí. Y en este no estar contento, no estar satisfecho con lo que estoy siendo ahora, ¿sí?, en mis lágrimas, en decir algo que quizás no lo dije como quería, la gente que tiene miedo a hablar en público, ¿sí? Fíjate que ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de invisibilizarnos, ¿no? La vergüenza, fíjate que cambiamos cómo estamos siendo, cambiamos el color de la piel. Cuando nos da vergüenza, nos sonrojamos. Dejamos de ser de alguna manera lo que veníamos siendo para mostrarle al otro que somos de manera distinta. Y en algunos casos, ¿sí?, nos tapamos la cara. Continuar mucho tiempo en vergüenza, de alguna u otra manera hace que vos te invisibilices del grupo en el que estás, ¿no? Empezás a desaparecer. Te da miedo hablar, te da vergüenza hablar por no quedar mal, ¿sí? El vergonzoso siempre está oculto ahí en las sillas del final de la sala. Bien. Ro, algo por ahí que compartan. Te mandan besos, cariños, abrazos. Bueno, gracias por estar ahí. ¿Sí? Entonces, hoy compartí una frase en LinkedIn, para los amigos argentinos que le decimos así, que decía que era una frase de Nietzsche. Nietzsche se dio cuenta de esto hace mucho tiempo. Decía: hay mucha más sabiduría en tu cuerpo que en tu mejor razonamiento. Hay mucha más sabiduría en tu cuerpo que en tu mejor razonamiento. Las emociones, evolutivamente, han sido claves para adaptarnos. Nosotros te vamos a decir que es el GPS para poder guiar tu vida. Fíjate que cuando el miedo aparece, ¿sí?, automáticamente aparece energía en tu cuerpo, en tus músculos, ¿sí?, y comportamientos que te permiten defenderte, que te permiten minimizar eso que te produjo miedo. Tiene una función adaptativa, nos permiten adaptarnos al medio. Y en este cuento yo te contaba de la alumna, del aprendiz que me decía: nos vamos a emocionar, esto es terrible, esto es muy grave. Me gustaría decirte, con todo lo que te estoy diciendo, que el problema, ¿sí?, o lo que está mal, como me decía ella, no es emocionarnos, sino resistir la emoción. La emoción, en esta idea de, vamos a decir un cliché, la podemos decir en palabras como emoción, ¿sí? Y esto viene del latín. Pero bueno, los americanos dicen, como dice la E, es de energía, motion, movimiento. Emotion, ¿sí? Energía para movilizarnos, ¿ves? El enojo, en otro contexto cultural, hace mucho tiempo, cuando estábamos en la sabana y nos perseguían los tigres, servía para destruir la amenaza. El miedo para cubrirnos, para refugiarnos, o inclusive del miedo a veces hay una salida que tiene que ver que conecta con el enojo rápidamente, ¿no? Si la amenaza la puedo afrontar, me enojo y tengo energía como para lastimar, lesionar al otro, destruir la amenaza, ¿no? Todas las emociones nos sirven para algo. En la medida, y vuelvo con esto, ¿no?, están cableadas en tu cuerpo. Ahí te comparten, te dicen. Diga, yo. Dice: ¿cómo adaptamos entonces sin enojarnos? ¿Cómo encontrar otra manera? Ay, gracias por esas preguntas, porque si no, siento que sigo hablando pavadas y esto puede ser de mucha utilidad. Te decía, los conceptos, los pensamientos, los procesos neuronales que están detrás de la aparición de la emoción son culturales.
En Japón, cuando alguien se muere, se visten de blanco, ponen guirnaldas y se mandan una comilona y recuerdan con alegría al que se fue. En los países latinos nos vestimos de negro y lloramos un montón de días. ¿Está bien lo que hacemos nosotros? ¿Está bien lo que hacen los japoneses? No está ni bien ni mal, pero lo que es patente es que cada uno hace algo distinto. ¿Qué diferencia ese hacer? Ese pensamiento que tenemos nosotros detrás de la emoción. Entonces, volviendo al enojo, yo te decía hace un ratito, esto que sucedió no debió haber sucedido. Entonces, en vez de destruir al otro, en vez de insultarlo, en muchos casos, en vez de guardárnoslo, yo te invito a que empieces a generar este pensamiento, esta idea, ¿sí?, de que esa energía que está disponible hoy en día, viviendo en sociedad, siendo homo sapiens sapiens, gente que podemos pensar, que podemos reflexionar, esa energía que está disponible puede aparecer, por ejemplo, para, decíamos, me parece injusto. Si es injusto, hay un acuerdo, ¿sí? Me enojo porque el acuerdo se rompió. Pues bien, esa energía que tenés ahí disponible entonces es para reclamar, para decirle al otro, quizás ya no en la energía del enojo, poder ver a las energías, a las emociones como luces que te avisan, luces de un tablero de control. Yo no vi, ¿cómo se llama la película? Intensamente, Inside Out, pero me cuentan que hay algo así, ¿no? Que hay un tablero de control. Entonces cuando aparece el enojo, ya podés tener este cuento. Esto que sucedió, que a veces nos cuesta ver qué es lo que sucedió, porque todo el tiempo estamos viviendo en el mundo de las ideas y no estamos conectados con lo que sucedió, dijo lo que dijo, la forma que lo dijo. ¿Sí? Esto que sucedió a mí me enoja. Bueno, sirena, luz que se prende. Ahora que sé que estoy así, y sé que cuando estoy así puedo lastimar a un otro, fíjate todas las cosas que no hacemos y que podemos aprender a hacer. Yo vengo del club de los enojones, de los ultra mega enojones del universo, todo. Vine Thanos y después vengo yo. Bueno, no sé si Thanos se enojaba, pero yo me enojaba mucho, ¿no? Entonces, aparecen estas herramientas que con el tiempo inclusive van dejando de tener un poco de razón. Pero podés decir, bueno, estoy enojada ahora, necesito 5 minutos, 10 minutos de salir a respirar, y después que eso pasa, puedo volver y te puedo reclamar. Che, vos me dijiste que ibas a hacer algo. ¿Es así? Sí. Bueno, hoy tenía que ser, no pasó. ¿Qué hacemos? Contarle que quizás porque te incumplió lo que te incumplió, vos te metiste en algún problema, ¿sí? Se te agravó alguna situación. Cada vez que hay un acuerdo, lo más probable es que, ¿sí?, vos tenés un acuerdo con quizás con tu empleador dice te voy a pagar tanto dinero en tal fecha, y vos con eso podés ir a pagar la luz, el gas, el alquiler, lo que vos necesites pagar, ¿sí? Imagínate que tu empleador no te paga, ¿sí? Entonces vos entrás en una cesación de pago con toda esa gente que tenías que pagar, ¿no? ¿Quién se comprometió a pagar en ese momento? El otro. Y al suceder esto, incurrimos en problemáticas. Entonces podemos reclamar, ¿sí?, y podemos pedir resarcimiento. Che, eso que hiciste a mí me dejó en esta situación, ¿sí? No es por mi responsabilidad, sino fue porque vos no pudiste cumplir. ¿Cómo lo arreglamos? Hola, Guille. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Sí? ¿Qué me vas a dar a cambio para poder enmendar, cambiar la situación en la que estoy viviendo? Eso sí hay un acuerdo. Entonces, mirá, primera herramienta de gestión emocional para el enojo es chequear si hay un acuerdo. ¿Ves? Como, digamos, podemos estar enojados con la pandemia, podemos estar re enojados con la pandemia. Ahora, está más cerca de estar loquito. ¿Con quién estás enojado? ¿Quién te incumplió un contrato? ¿Los chinos? ¿Quién te incumplió un contrato? ¿Sí?
Entonces en este caso es la primera cosa que puedes revisar. ¿Tenía un acuerdo con el otro? No. Bueno, ¿y con quién me estoy enojando? Con la situación. ¿Quién es la situación? ¿Quién me incumplió un contrato? Entonces en estas situaciones vos podés seguir enojado, vos podés seguir enojada y está perfecto. ¿Sí? Está perfecto, estás enojada. Bueno, no creés que esto que está sucediendo no debió haber sucedido. Bien, esa energía que aparece en tu cuerpo, está disponible para cambiar la situación. O sea, vos te da bronca, ¿sí? Que por ejemplo en tu trabajo no te valoran lo que vos haces. Quizás después de conversarlo una vez, conversarlo 2 veces, conversarlo 3 veces, ¿sí? Tenés una energía disponible, por ejemplo, para decir basta. ¿Sí? O tenés energía para ir y hablarlo. Quizás hoy en día lo venís esquivando, porque te da vergüenza, porque no está bien pedir, o porque crees que el otro se tendría que dar cuenta de que vos tenés que cobrar mejor. Entonces, cuando aparece el enojo, es una energía disponible, por eso te decía, para bien o para mal, es una energía disponible que te permite cambiar el cauce, ¿sí? De las cosas en el estado que están. Te permite cambiar el estado de las cosas. Imaginémonos, vengo de ver una serie de superhéroes donde mostraban los años 60 de Estados Unidos. ¿Sí? Una cosa que nos llamó la atención con Roxana fue, bueno, algo que hoy nos sigue pasando, el trato respecto de la mujer, y sumado a esto, Dallas, ¿sí? Sur de Estados Unidos, cómo trataban a los negros. Hoy lo vemos, y lo vemos como algo que nos parece injusto. ¿Bien? Esa energía de enojo ante lo injusto, ¿sí? Seguramente los habrá movilizado a hacer cosas para cambiar el estado de situación. El enojo entonces es una energía poderosísima para poder cambiar las cosas. Ahora, no usemos el enojo como lo usábamos en la época de las cavernas. ¿Sí? No entremos en discusiones estériles, no hablemos de cómo es el otro, hablemos por los cursos de acción que podemos tomar o no. Bien. No sé quién lo había dicho, Ana, no sé Ana si sirvió. Anita, sí. Anita, si sirvió lo que te decía. Si es Anita la formación, lo vamos a trabajar el sábado. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿no? De un pensamiento que vos aprendiste socialmente en tu cultura, de que el enojo aparece cuando algo no debe ser como debe ser, vos podés empezar a cambiar el pensamiento. Vos podés empezar, te podés alarmar, ¿sí? La emoción como una alarma que aparece, pero ya podés empezar a comportarte de manera distinta. Podés cambiar la manera de reaccionar. Las emociones nos sirven justamente por la reacción. Si nos aparece el miedo, rápidamente nos activamos para esquivar la amenaza, minimizar la amenaza, etc. ¿Bien? Ahora, en ciertos casos, en ciertas emociones que nos llenan, como es el enojo, podemos empezar a cambiar el pensamiento, la idea, la interpretación atrás de ese enojo. Y es algo que, créanme, por experiencia propia, se puede hacer. Bien, acá te preguntan por la adicción a las emociones. María dice, cuando dicen que las emociones son adictivas, ¿de qué hablan? Bien, ahí decíamos, ¿no? No sé si estabas ahí, María. Tiene que pasar algo para emocionarme. Y esto puede ser también una primera estrategia de gestión emocional. Como estamos en el living de casa, te voy a decir, es la más pedorra, ¿sí? Y bueno, claro, decían, si el mouse me enoja, ¿qué puedo hacer con el mouse? Tirarlo, alejarlo, tenerlo bien lejos, ¿no? Es una primera estrategia de gestión emocional, no exponerme a las cosas que me generan emoción. Ahora, fíjate que puede pasar lo inverso. Si la emoción, y guarda, ahora lo vamos a decir, si la emoción me da algo a mí, ¿sí? Puede ser que yo me quiera exponer recurrentemente a eso para que la emoción
me suceda. Entonces fíjate, está buenísimo lo que trajiste, no lo hablamos, pero no tenía pensado para esta charla. A pesar de que la emoción sea chota, discúlpenme la palabra, sea nefasta, de esas emociones que no queremos tener, puede ser que estemos altamente adictos a esa emoción. Y busquemos todo el tiempo situaciones o interpretemos situaciones que quizás no son para un enojo, pero que nos pongan en enojo. ¿Por qué? Porque estamos adictos a los neurotransmisores que tienen esa emoción. ¿Sí? Que bueno, guarda con lo de adicción con respecto a lo de dependencia, ¿no? Insisto, ahí la dependencia también. La dependencia tiene que ver con ponerte en contacto con algo o alguien que te genera cierta emoción. ¿Bien? Y ahí podemos trabajar, y quizás creo que no es 100% para algo de coaching. Yo lo que digo siempre es esto, ¿no? Y nos reímos con los alumnos de la formación. El coaching, la inteligencia emocional, si no se la querés asignar al coaching, es altamente profiláctica. Y no hablo de profilácticos, hablo de profilaxis. Profilaxis, evitar enfermarme. Si yo soy consciente, inteligente emocional, gestiono mis emociones, lo más probable es que no caiga en enfermedades. Que no caigan enfermedades que son graves. Entonces, cuando yo necesito exponerme a algo o a alguien para vivir cierta emocionalidad, puedo estar cayendo en un fenómeno de dependencia emocional, ¿sí? Que en muchos casos tiene que ver con un vacío. Si querés, acá lo podemos decir libre, no somos médicos, no somos psicólogos ni psiquiatras, tiene que ver con un vacío, con algo que la persona no puede darse a sí misma y la tiene que buscar en un otro. ¿Bien? Pero de la misma manera que existen los cannabinoides, que existe la cocaína, ¿sí? Etcétera, 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 como drogas, las emociones, podemos estar adictos a ciertas emociones. 13 minutos. Muchas gracias. ¿Algún tema, algo extra? Bueno, estoy leyendo, estoy en muchos grupos a la vez, pero bueno. Agradece María por esto de la adicción. Gracias María, gracias por todo lo que traen. Bueno, bien, ¿sí? Entonces vamos redondeando un poco. Nos ocurren, ¿bien? Tienen que ver justamente con nuestra animalidad y está bien que lo sean. Nos sirven para adaptarnos en el mundo. Poder comprender para qué nos sirven es altamente útil. ¿Bien? Ahora vos en tu trabajo estás enojado con tu jefe y podés dejar de estar enojado con tu jefe, ¿bien? Para poder decir, hay algo acá que me parece injusto, hay algo acá que no debería ser como quiero que sea. Energía, si hay un acuerdo, te prometieron que te iban a pagar algo y no te lo están pagando, podés reclamar, ¿sí? Si hay algo que no estaba acordado, podés salir a acordarlo, podés habilitar una conversación para generar un acuerdo y que eso empiece a pasar. Y llegado el caso, no tenés por qué vivir en enojo pensando que algo es injusto. Lo podés aceptar o podés decir basta, ¿sí? E irlo a buscar a otro lado. ¿Bien? Estas ideas que están atrás de las emociones no vienen grabadas en tu ADN, no vienen grabadas en el núcleo celular, ¿sí? Te las da la cultura. Y como te las da la cultura, son un invento cultural, ¿bien? Los seres humanos en ciertas sociedades, yo te comentaba 2 ejemplos, ¿sí? Cómo nos emocionamos de tristeza aquí en los países latinos y cómo se emocionan de tristeza, por ejemplo, en Japón. Totalmente distinto. ¿Qué lo hace distinto? El pensamiento que está detrás de la emoción. ¿Bien? El pensamiento que gatilla la emoción. Y como es cultural, una vez que vos lo identifiques, ¿sí? Podés cambiar. Como te decía recién, si vos te ves en una tendencia emocional, puede haber adicción. Yo viví adicto mucho tiempo al enojo y el enojo me sirvió para hacer mucho. Cada vez que aparecía una situación de injusticia donde alguien me decía vos no podés, automáticamente me saltaba el gatillo, me gatillaba el enojo para poder hacer más. Cada uno lo puede manejar y lo puedo poner a su servicio. Bien, entonces está en poder comprender y entender cuál es el pensamiento. Y nosotros los coaches nos maravillamos a veces con los pensamientos y las ideas que hay detrás de las emociones.
¿sí? En líneas generales hoy hablamos del enojo, nos dedicamos a hablar del enojo mucho, y aparece esto de la injusticia, aparece esto de no aceptar el estado de la situación de las cosas, ¿no? Pero puede ser que cuando hables con una persona, esto es como muy general, ¿sí? Cada vez que lo hablas con alguien, puede llegar a esta idea, pero a veces te puede sorprender de lo que es el enojo para la otra persona. No digo que esto justamente son pensamientos, son individuales, dependen de la cultura donde cada uno se crió, entonces puede ser que sean distintos, ¿sí? Estar atentos ahí a entender y comprender, ¿sí? Qué nos moviliza la emoción. Y puede ser que, como te decía, estés adicto a una cierta emoción y esto lo traigas desde muy chiquito, ¿sí? A mí me pasó, yo me reconozco en esta jugada, no digo que sea universal, pero puede ser que hayas vivido una gran injusticia, hayas percibido, ¿sí? Que viviste una gran injusticia y eso te haya dejado en enojo. Y el enojo, hablamos de gradaciones, cuando hablamos de miedo y de temor, bueno, el enojo extendido en el tiempo se llama resentimiento, ¿sí? Es una emoción que te salta muy fácil en enojo, estás enojado con todo el mundo, estás conectado con el pasado, te perdés posibilidades en el presente, te cuesta construir futuro. ¿Bien? Así que bueno, la emoción es en sí, las emociones en sí, es todo un camino de aprendizaje que te va a dar mucho autoconocimiento. Mucho autoconocimiento. Bueno, estamos cerrando, creo que quedan 10 minutos, estoy viendo acá el counter. 9, una chica la directora. Andame dejando alguna pregunta y yo te cuento, ¿sí? ¿Por qué era la semana de emociones en Analema? Mañana martes estamos haciendo un programa que se llama El Futuro del Trabajo, ¿bien? Que justamente tiene por propósito incorporar competencias al entorno laboral que, como las emociones o como la inteligencia emocional, no las enseñaron en ningún lado, ¿sí? Estamos ignorantes, ¿no? Fíjate. Y frente a la mirada de nuestro congénere que dice está mal llorar, está mal enojarse, lo más probable es que la reprimamos y que no sepamos de eso, ¿eh? En primera instancia, poder reconocer que no sabemos, ¿eh? Y ahí aparece este programa de Analema que se llama El Futuro del Trabajo, donde incorporamos competencias y mañana vamos a trabajar exclusivamente en inteligencia emocional, ¿sí? Son 3 horas, viene siendo parte de un programa, no tenés que haber asistido a los anteriores, cada taller en sí mismo es autocontenido, tiene todo lo necesario para poder vivirlo, tiene un precio módico, es una ganga, 500 pesos, lo podés pagar con cualquier medio de pago. Seguimos con herramientas de coaching, un lugar propio que ha generado Roxana, que siempre tiene 15, 20, 30 personas todos los encuentros, donde Roxana se dedica prácticamente un día, ¿sí? Son 2 días de 3 horas, donde se dedica todo un día a trabajar sobre las emociones. Y para vos que te quedaste y no te fuiste corriendo, te lo digo, es gratis, ¿sí? Estamos largando la 8ª edición, un poco parte de nuestro programa de responsabilidad social empresaria. Lo venimos haciendo desde que empezó la cuarentena, hicimos un montón de movidas gratuitas. Con el programa de herramientas de coaching seguimos, así que bueno, decirte, dejanos mensajes, ¿sí? Conectate en Facebook o conectate en Instagram, mandanos mensaje a la página, sino a info@analema.com.ar, ¿sí? Y este jueves 6 y viernes 7, de 7 a 22, de 19 a 22, vamos a estar haciendo la 8ª edición del seminario Herramientas de Coaching, totalmente gratuito, ¿sí? Totalmente gratuito. Y bueno, como te decía, el sábado, para ver si hay aprendizas del otro lado, estamos haciendo nuestra jornada de emociones, ¿sí? Nos dedicamos un sábado entero a trabajar en las emociones, ¿bien? Y esto viene a cuento de que la semana que viene estamos comenzando una nueva camada de la formación. Bueno, ahí Cintia Bells dice que quiere con Ro, así que anota anotando. Y ahí Andreita Esmario del Espacio Buen Día dice que nos extraña, que somos unos genios. Ay, nuestras vecinas
puericultoras. ¡Qué linda! Sí, no, bueno, Sí, más que eso, más que eso. Maravillosa tu conferencia. Gracias. Así que bueno, la semana que viene empezamos una nueva camada de la formación. Ya tenemos un montón de alumnos, estamos muy contentos. Y un montón de alumnos de todo el país. Así que, bueno, están invitados. Trabajar con la inteligencia emocional, como no lo aprendimos nunca, es algo que lleva un tiempo. Es un tiempo que nos lleva un tiempo trabajar, poder incorporarlo, elaborarlo. Cada uno tiene su tendencia emocional. Bien, y acá lo más importante, que no lo hablamos hoy, es que vos te podés poner al servicio del otro, ¿no? Fíjate que cuando la próxima vez, ojalá te vayas de acá y puedas ver que cuando el otro se enoja, ¿sí? Soltar que puede estar enojado con vos, que vos hiciste algo mal, ¿sí? ¿No? Y ahora lo puedes ver y puedes decir, él piensa que hay algo que es injusto, él piensa que hay algo que no debió ser así. Si vos no estás consciente y no lo hiciste a propósito, podés pedir perdón si te lo está asignando a vos, o le podés preguntar, che, ¿qué pasó? Que te veo así, ¿sí? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedo estar ahí para vos? Y si te dice, no, vos, porque vos hiciste tal cosa, como no lo hiciste a propósito, podés pedir perdón rápidamente, ¿no? Y esto ayuda a disolver el enojo. Bueno, Ro, algo que queda ahí pendiente. Darío pregunta de recursos humanos. Sí. Del grupo de recursos humanos. Perdón, digamos, que si puedas repetir lo del futuro del trabajo de mañana. Bien, futuro del trabajo, ¿sí? Tanto sea por Instagram, mandamos un mensajito o nos mandás un mail a info@nalema.com.ar. Estamos trabajando un grupo de competencias que el World Economic Forum viene definiendo desde el 2016 y va preveyendo, ¿no? Diciendo cada 2 años las competencias que las principales compañías del mundo, de los principales países del mundo y los BRICS, ¿sí? Países del primer mundo, y Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, etc. ¿Qué competencias necesitan los trabajadores para poder desenvolverse y adaptarse en estas empresas que tienen una forma de ser y de hacer que todos reconocemos como muy generativa, muy poderosa, ¿no? Entonces, bueno, fueron haciendo 10 competencias que iban a ser necesarias justamente para el 2020. Y bueno, en la Nalema hicimos un programa de 10 encuentros, estamos en el 4, donde mañana vamos a ver inteligencia emocional. Inteligencia emocional 100% aplicado al entorno laboral. Emocionalidades típicas, ¿sí? Como el enojo, el miedo, ¿sí? La confianza, la vergüenza, entre algunas, ¿sí? Para poder trabajar justamente qué nos dicen, qué puede estar pasando a nivel organizacional cuando ocurren, qué nos llevan a hacer, qué comportamientos aparecen y qué rutinas o relaciones más complicadas generan en las empresas. Por ejemplo, cuando hay vergüenza, cuando hay miedo, cuando hay enojo, lo más probable es que empiece a haber una tendencia a callar, ¿sí? A no hablar. Y cuando no hablamos, lo más probable es que estemos pateando hacia el futuro la resolución de algún problema. Y cuando pateamos la resolución de algún problema, suele aparecer una explosión, o en el caso de los entornos organizacionales hay un despido, ¿no? Entonces, bueno, poder achicar esta brecha conversacional que pueden ocurrir en las organizaciones es algo de lo que vamos a estar trabajando mañana, ¿sí? Poder ver emociones habituales en los trabajos, ¿sí? ¿Qué nos dicen? ¿Para qué sirven? Y cómo desanudarlas y trabajarlas, tanto sea para vos personalmente, para otro compañero, o si sos líder, cómo trabajarla con tus colaboradores. La idea, y ya cierro, del futuro del trabajo, es poder trabajar que cualquiera que aprenda esto lo puede utilizar. Ya sea líder, ya sea colaborador, etc. ¿Bien? Así que bueno, gente, gracias por haber estado ahí todo este tiempo, por todo lo que compartieron, la gratitud, los saludos. Los queremos mucho y ya saben, el futuro del trabajo mañana, inteligencia emocional. El jueves empezamos con el seminario de herramientas de coaching y la semana que viene empezamos con una nueva formación de coaching que la podés cursar para ser coach, ¿sí? O para como trabajo personal, transformacional, y llevarlo, por ejemplo, a las organizaciones donde trabajas. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y nos estamos viendo.